El Pentágono condenó las expresiones de un presentador de televisión sobre las mujeres militares y la comparación con China. El vocero John F. Kirby se refirió a este asunto después de que un conductor de la cadena Fox dijera que el país asiático le saca ventaja a Estados Unidos porque no permite que crezca el plantel femenino en sus fuerzas armadas. El secretario de prensa del Pentágono, John F. Kirby, ha condenado las expresiones de un periodista de una cadena privada estadounidense que había ironizado sobre la contribución de las mujeres al ejército del país. Kirby, en una rueda de prensa este jueves, se refirió a este asunto después de que un presentador de la cadena Fox denigrara en su programa el papel de las mujeres en la Armada y dijera que el ejército chino avanza con respecto al estadounidense porque no permite que las mujeres sirvan en el alto porcentaje que ya lo hacen en Estados Unidos. Aunque no lo cita en sus declaraciones, Kirby parece referirse al presentador Tucker Carlson, que dirige un programa de gran audiencia de la cadena conservadora en el que ironizó sobre los trajes especiales del ejército por maternidad o las actualizaciones de las regulaciones del aspecto del cabello entre los miembros de la institución. El ejército de los Estados Unidos es el más grande que el mundo haya visto debido a su diversidad, dijo Kirby, para quien los insultos del periodista estaban dirigidos a todo el ejército de Estados Unidos. Quiero ser muy claro desde el principio. La diversidad de nuestras Fuerzas Armadas es de nuestras mayores fortalezas, precisó el militar, y agregó que lo ha visto él mismo en largos meses en el mar y en el combate librado por nuestras tropas en Irak y Afganistán, y lo veo todos los días aquí, en el Pentágono. Kirby reiteró la afirmación del secretario de Defensa Lloyd J. Austin de que el ejército estadounidense funciona mejor cuando representa a todo el pueblo estadounidense. En su opinión, esto es más que tener minorías simbólicas, es tener el coraje moral para incluir otras perspectivas e ideas en nuestra toma de decisiones. Es esa experiencia y la profesionalidad y compromiso de nuestra gente lo que siempre ha sido nuestra ventaja decisiva, subrayó antes de advertir que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para que nuestro ejército sea más inclusivo, más respetuoso con todos, especialmente con las mujeres. Hay una falta de mujeres en los rangos superiores, indicó Kirby. Prometemos hacerlo mejor, y lo haremos, añadió. Lo que no haremos en absoluto, prosiguió, es seguir el consejo de un presentador de un programa de entrevistas o del ejército chino. Tal vez esas personas sientan que tienen algo que demostrar. Eso está en ellos. Sabemos que somos los mejores militares del mundo en la actualidad. Por otro lado, el fiscal general de Texas demanda a las autoridades de Austin por mantener las restricciones para controlar la pandemia. El alcalde de Austin, Steve Adler, y las autoridades del condado han asegurado que la decisión viene apegada a lo que recomiendan los médicos. El fiscal general de Texas asegura que con esa orden violan las leyes. El alcalde de Austin, Steve Adler, y las autoridades del condado de Travis desafiaron el anuncio del gobernador Greg Abbott y mantuvieron en la ciudad la orden de usar mascarillas a riesgo de tener que pagar multas de hasta $500. El fiscal de Texas, Ken Paxton, había amenazado con demandarlos y concretó la medida este jueves al catalogarla como ilegal. En la demanda, Paxton razona que la ley estatal dice al referirse a la ley de desastres en Texas está por encima de la local en la respuesta a la pandemia. Pide que se prohíba temporalmente a los funcionarios locales aplicar la orden que exige el uso de mascarilla, entre otras cosas. El reclamo legal marca otra batalla entre las autoridades de Texas que, según el condado, se muestran o no de acuerdo con las medidas para mitigar la expansión de la pandemia. Tras conocerse la demanda, el alcalde Steve Adler dijo en Twitter que él y el juez del condado Travis, Andy Brown, defenderemos y haremos cumplir las reglas de nuestras autoridades de salud pública, reiteró.
El uso de mascarillas es quizás lo más importante que podemos hacer para frenar la expansión del virus, se lee en el comunicado. Funcionan. El fiscal general está equivocado. También en la red social Paxton escribió: Adler no hará nunca lo correcto por sí mismo. Su obstrucción no me frenará para mantener en Texas libre y abierto. El tú a tú. La batalla entre Austin y el fiscal del estado comenzó a raíz del anuncio del gobernador Abbott de reabrir por completo sin medidas para mitigar el avance del COVID-19. El miércoles, Texas se convirtió en el mayor estado del país en eliminar el uso de mascarilla y permitir que los negocios operen al 100%, aunque bajo sus propias medidas a lo interno. La orden se mantiene con una excepción: que las hospitalizaciones superen el 15% de la capacidad instalada en camas por 7 días seguidos. Para algunos políticos locales y la decisión es apresurada. Muchos temen que como consecuencia el Estado vea un nuevo repunte de casos y muertes en momentos en que la vacunación está en proceso. La decisión de exigir mascarillas o de límites operativos relacionados con el COVID-19 está expresamente reservada para los negocios privados en sus instalaciones. No descansa en las jurisdicciones como la ciudad de Austin, el condado Travis o sus autoridades de salud local. Tampoco tienen la autoridad para amenazar con multas por incumplimiento, había escrito Paxton en una carta dirigida a Adler y al juez de Travis, Andy Brown, esta semana. Ya los llevamos a corte en circunstancias similares. Perdieron. Si continúan violando la ley de esta manera, los llevaremos a corte de nuevo y perderán otra vez. Agregó al darles hasta las 6 p.m. del miércoles para que rescindieran el mandato local de usar mascarillas y se apegaran a la decisión del gobernador. A pesar del anuncio de Abbott y la pelea de Paxton con Adler, muchos negocios decidieron mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social para evitar que sus empleados o clientes puedan generar cadenas de contagio y que, como consecuencia, los negocios tengan que cerrar de nuevo. Adler mantuvo su decisión sin importar las advertencias de Paxton. Austin seguirá usando mascarillas y practicará medidas de mitigación. En un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, el alcalde aseguró que tanto él como el juez Brown seguirán haciendo todo lo que esté en nuestro poder, emitiendo órdenes de las autoridades sanitarias y usando todas las herramientas disponibles para reducir los contagios, para mantener a más personas vivas, para poder abrir las escuelas de forma segura, para que más niños puedan tener clases en persona y para que más negocios abran. Se lee en la nota: haremos frente a la agresión del gobernador Abbott y del fiscal general Paxton contra los médicos y los datos por el tiempo que podamos, escribió al reclamar que los líderes no deben poner en duda la efectividad del uso de las mascarillas para frenar los contagios por COVID-19. Creo que los líderes necesitan ser claros y evitar ambigüedades en sus comunicaciones y mensajes sobre la mascarilla funciona. El gobernador y el fiscal simplemente están equivocados, así que de nuevo, póngase la mascarilla, insistió. Travis, el condado en el que se está asentando Austin, se encuentra entre los 10 con mayor número de contagios, 77.082, aunque el alcalde aseguró que el ritmo de hospitalizaciones y casos ha ido disminuyendo levemente. El juez Brown ha argumentado que su decisión para mantener el uso de la mascarilla obligatoria proviene de los datos de las autoridades sanitarias locales y no de sus poderes para manejar la emergencia creada por la pandemia. Para él, la discusión sobre eliminar la barrera debe darse cuando 80% de los residentes del condado estén vacunados. Actualmente han llegado al 9%. Paxton ya había desafiado a las autoridades de Travis a finales de 2020. Peleó y ganó en la Corte Suprema Estatal, que prohibió a Adler y a Brown restringir las comidas en restaurantes y bares para fin de año. Era un paso que habían promovido para frenar los contagios. Ante la resistencia de Adler, este miércoles Paxton escribió en su cuenta de Twitter que los líderes de la ciudad y el condado no deben estar pensando claramente. Quizás es la falta de oxígeno por las 5 máscaras que llevan puestas.
les amenazó nuevamente con demandarlos y les dijo que perderían también esa batalla. La pelea de Paxton con las autoridades locales se da en momentos en que unas 200 personas mueren diariamente por COVID-19 y cuando siguen apareciendo variantes de la enfermedad. Esa es la razón por la que los líderes locales han considerado apresurada la decisión de Abbott. A eso se suma que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, apenas 8,7% de la población estatal ha sido vacunada. Aún falta camino por andar para llegar a la inmunización.